Repetimos muchas veces hasta sin darnos cuenta las deformaciones construidas desde los prejuicios, las presiones mediáticas, propagandísticas, aquello que no hace otra cosa que ofender a las mujeres, a las niñas. Hay una visión de poder que se disputa hasta dentro de la casa y que arrasa a la otra, la pone en desventaja. Es sabido que estas construcciones van formando parte de la cultura y nos demandan atención y también voluntad para por fin cambiar estos usos y costumbres que sostienen, entre otras, terribles deformaciones, la violencia machista. Nos hemos comprometido con ONU Mujeres a cuidar profundamente hasta nuestro lenguaje cuando abordamos las inequidades que a partir del género se han levantado. Moni Pisani, la directora de ONU Mujeres en Ecuador, es nuestra invitada de esta noche. Palabra suelta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted aquí por la televisión pública de nuestro país. Esta noche vamos a tocar, como ha quedado anunciado, un tema importante y que decimos en estas conversaciones que tenemos con los amigos, con los familiares, pero que creo que nos hace falta mayor compromiso con esas conversaciones. Decimos que no podemos seguir tolerando un poquito más la violencia que practicamos en nuestra cotidianidad contra las mujeres. Este es un tema profundamente lacerante en una sociedad no solo como la nuestra, la ecuatoriana, porque ya nuestra invitada nos va a contar en base a su enorme experiencia que este fenómeno es planetario, se repite por supuesto con ciertas especificidades en casi todos los países de este planeta. Moni Pisani, la representante de ONU Mujeres aquí en nuestro país, es la invitada de esta noche. Moni, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Javier, por este espacio y por la oportunidad de conversar temas tan importantes, no solo para las mujeres, para la sociedad en general. Recientes censos, incluso el ecuatoriano, desvelan que hay más mujeres que hombres en el Ecuador. Entonces, no es solo para las mujeres, es para más del 50% en términos de población, pero ese 50 o ese más del 50% incide en toda la sociedad ecuatoriana, ¿no? Sí, así es. A nivel mundial, las mujeres somos un poquito más que los hombres. Eso se refleja también acá en el Ecuador. Pero dices ese poquito más en términos poblacionales, porque en términos poblacionales. En otros términos puede ser muchísimo más. Bueno, nosotros en realidad no queremos ser más, queremos ser iguales. Sí. Queremos un mundo de iguales, un mundo donde las mujeres y los hombres tengamos la posibilidad de desarrollarnos y de tener las posibilidades por igual. Lo que se va a traducir pues en un mundo mucho más democrático, más inclusivo, más solidario. Tenía una amiga, una artista que hacía teatro, no era de aquí, era de Europa, y ella decía, el absurdo de toda esta discriminación es que la humanidad entera, en base a cuestiones de poder, se está perdiendo más de la mitad de lo que hace el ser humano. Claro, porque la mitad de la población se está dejando de lado. Ajá. En muchos espacios para tomar decisiones, en todos los espacios. Entonces, bueno, poco a poco las mujeres hemos ido logrando incorporarnos en espacios que antes eran absolutamente masculinos, pero ha tenido costos muy altos para nosotras, pero para la sociedad, porque las mujeres perdemos, pero los hombres también pierden. Sí. Y eso es un tema que es sumamente importante porque tradicionalmente se habla de los derechos de las mujeres como que fuera una responsabilidad de nosotras las mujeres. Cuando hablamos de género es como si fuera sinónimo de mujeres. Y en realidad los temas de las mujeres son temas que son de todas y de todos y que afectan por igual
O sea, está demostrado, pues, la forma como hemos sido criadas y criados. A los hombres se les han asignado unos roles estereotipados y a las mujeres se nos han asignado unos roles también estereotipados. Entonces, a las mujeres nos han privado de algunas cuestiones y a los hombres también, pues los hombres han perdido, han desaprovechado pues la oportunidad de manifestar ternura, de poder tener una relación más cercana con sus hijos, que eso por suerte ha ido cambiando. Sí. O sea, estamos hablando de hace muchos años. Las cosas han ido cambiando paulatinamente y ha sido en beneficio de hombres y de mujeres. Y lo peor de todo, quiero decir yo, para también ir situando, digo desde mi perspectiva por lo menos el tema, es que todo es una cuestión de poder también, es una lucha de poder. Y creo que esa idea de poder se vuelve más nítida, por ejemplo, con el sistema capitalista. Es una lectura que yo hago, porque, claro, hay ese viejo texto de Engels, ¿no? La familia, la propiedad privada y el Estado. Y en base a esa propiedad privada y al poder es que surge la necesidad, por ejemplo, de la monogamia, ¿no? Yo, como hombre que he acumulado fortunas y que tengo que legarlas, tengo que saber quiénes son verdaderamente mis descendientes, y empiezan unas peleas por el poder. Sí, bueno, en el caso de las relaciones entre hombres y mujeres, pues es lo que ha marcado la gran diferencia y son esas relaciones desiguales de poder. Pues los hombres tradicionalmente sienten que son, bueno, es que viene toda la imagen del pater familias, sí, y toda la cosa, que son los que tienen el control, porque además en esas relaciones, en esas diferencias de roles, los hombres eran los proveedores, los que tenían el control sobre los bienes y sentían que dominaban a las mujeres. Entonces, bueno, afortunadamente, como digo, esos son cambios que se han ido produciendo lentamente. Las mujeres tuvimos que salir a trabajar, no fue tampoco así como que decidimos que queríamos ir a trabajar. Tal vez algunas ahora queremos trabajar y hemos decidido, pero en un momento histórico, pues después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tuvimos que incorporarnos a la fuerza laboral. Y eso, pues, por supuesto, ha ido marcando una serie de diferencias. A pesar de que las mujeres estamos trabajando a la par que los hombres, hay diferencias salariales a nivel mundial que son absolutamente inaceptables. En el caso particular del Ecuador es entre un 17 y un 24%, dependiendo si es urbano o rural. La mujer gana 17 o 24% menos que un hombre haciendo el mismo trabajo. Haciendo el mismo trabajo. Generalmente, en la mayoría de los países, y esto pasa en América Latina, estamos como un 20% promedio de diferencia, sí, según estudios del BID, del Banco Mundial. O sea, dependiendo de la metodología y de quién lo mide, puede ser un 18 o un 20%. Pero estamos alrededor de un 20%. O sea, por cada dólar que gana un hombre, la mujer gana 80 centavos. Como para que se gráficamente. 20 centavos menos. 20 centavos menos. Y solo por discriminación y punto. Solamente por discriminación, porque en iguales funciones, con igual nivel, capacidad y toda la cosa. Generalmente ocurre más en el sector privado que en el sector público. Eso también, según los estudios que hemos revisado, es una tendencia, pues es más en el sector privado. Y por supuesto estamos insistiendo pues de manera muy repetitiva en que eso es inaceptable, porque además las mujeres cada vez en esta región y en general, pero hablando particularmente de esta región, las mujeres cada vez estamos más educadas, egresamos más en todos los niveles educativos. En esta región las mejores estudiantes de todas las universidades son mujeres. Entonces, cuando salimos al mercado laboral, eso se invierte.
Ahora, pero decías para la región es el 20% en promedio. En promedio. Y creo que ibas a decir en otras regiones que también. Lo También mismo, en existe, Europa ¿cómo sí, es? existe en todo. Mira, el año pasado se hizo una evaluación de los 20 años de la Conferencia Mundial de la Mujer, que fue en Beijing, la célebre Conferencia Mundial de la Mujer que movilizó a cerca de 40.000 mujeres de todas partes del mundo. Y en allí se definen pues 12 áreas de especial atención que los países, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales, todos tenemos responsabilidad para cumplir con algunos indicadores, algunas metas que se establecieron en esa conferencia. El año pasado, cuando se cumplieron los 20 años de la conferencia, se hizo una evaluación a nivel mundial. Y ningún país, ni un solo país del mundo, que de los que son Estados miembros de Naciones Unidas, ha logrado la igualdad. La igualdad sustantiva, la igualdad real, porque en la legislación sí, mira, tenemos constituciones avanzadísimas. Esta región es realmente, es asombroso, tiene constituciones nuevas en varios países. A nivel constitucional existe pues por el principio de la no discriminación en base al sexo, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando eso lo llevamos a cómo lo viven las mujeres, en realidad existen discriminaciones como esa. O sea, las mujeres ganan menos, trabajan muchas horas más, son las responsables de las tareas y de los cuidados del hogar y de la familia, sufren violencia de forma absolutamente inaceptable. En el caso particular del Ecuador, 6 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Que puede ser ciertamente física, psicológica, exacto, o sexual. A nivel mundial no estamos mucho mejor. 1 de cada 3 mujeres manifiesta haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y eso ocurre en los países del norte, en los del centro y en los del sur. Muy mala, pero está en todas partes, ocurre en todos los países del mundo. Ahora, fue así desde el principio, digo, por eso es la urgencia de concienciar a la gente y seguir en esta tarea, porque digo, Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Revolución Francesa que nos produjo tantos avances, no trató el tema de las mujeres. No, es que, mira, las mujeres habíamos estado invisibilizadas, todavía estamos invisibilizadas en muchos aspectos. En la historia, pues el rol que las mujeres jugaron en las gestas independentistas, en la lucha, o sea, realmente no existíamos, no éramos ni siquiera mencionadas en los libros de historia. En el caso particular de la discriminación ha existido contra las mujeres, bueno, éramos consideradas ciudadanas de segunda categoría o de segundo orden, dependiendo del idioma. Y en el caso particular de la violencia contra las mujeres ha existido. Lo que pasa es que antes no se hablaba de eso. Porque si no éramos ni ciudadanas, si ni siquiera podíamos votar, o sea, no nos olvidemos, hace 100 años, 110 años más o menos, solamente en 2 países votaban las mujeres. Ahorita solamente hay uno que no pueden votar, pero o sea, hemos ido ganando, por eso te digo, hemos ido ganando espacios. Al principio por luchas de las propias mujeres, que desde mi punto de vista eso es un error, porque la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha de hombres y de mujeres, porque es en beneficio de toda la sociedad. Pero bueno, fuimos logrando espacios, poder votar, poder ser elegidas, porque si no, veamos la historia, o sea, cuántas mujeres, ni siquiera en el lenguaje. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, primaria o algo así, siempre en los libros escolares se hablaba del presidente. Y se hablaba, por ejemplo, y decían, no, es que eso incluye a hombres y a mujeres, pero no era así, porque cuando hablábamos de las enfermeras, hablábamos de las enfermeras y de las maestras, pero no hablábamos de las presidentas o de las ministras.
pero si hablamos de las secretarias, porque sí, era un puesto que era... Ahí estaban los roles. Exactamente, Ajá. ahí estaba el tema de los roles. Ajá. Y tú lo veías incluso en los gráficos, en los libros escolares, el papá leyendo el periódico y la mamá cocinando, cuidando a los niñitos. O llegaba la Navidad y el tipo de juguetes que regalábamos Claro. a nuestras hijas o a nuestros hijos, ¿no? Y también Claro. ahí afirmábamos Reafirmando siempre los roles. esos roles tan marcados, ¿no? Y no Moni. dando oportunidades. Sí. Por supuesto que habemos mujeres que hemos tenido algunos privilegios, un padre, una madre que desde el principio te estaba con la mosquita en la oreja diciéndote, no, tú eres igual que tu hermano, tú tienes que estudiar, tú puedes todo lo que quieras, pero eso no ha sido la generalidad. Sí. Yo creo que eso también influye, o sea, el tema desde la crianza en la casa, hasta lo que vemos en los libros, hasta lo que estudiamos en la escuela, hasta lo que vemos en los medios de comunicación, que son fundamentales Sí. para el tema de los Ya roles. vamos a hablar de eso, porque podríamos sacar un poco de pecho desde los medios públicos, ¿no? Pero ya vamos a desvelar por qué y si tenemos verdaderamente derecho para hacer eso. Pero digo, era tan dramática la situación, es dramática la situación, que se llegó a decir, una mujer que está en el claustro, una monja de claustro, está más segura ahí que bajo la tutela de un marido. Claro, bueno, primera cosa, bajo la tutela. Imagínate tú, o sea, es como que se considera que la mujer, que el hombre es el responsable, Sí. es el que tutela, o sea, ya solamente el término. Pero efectivamente, porque en la mayoría de los casos, y hablando de violencia, que es uno de los temas que normalmente nos quita todo el espacio, el tema de la violencia contra las mujeres, porque es una pandemia mundial, porque es la violación más frecuente de los derechos humanos. Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos en los que hay violencia contra la mujer es ejercida por su pareja, su esposo, su novio, su conviviente, su tío, su padrino, su padre. Entonces, el tema de la violencia contra la mujer, tal vez por eso esa cita, que estaba más segura una mujer en un claustro, porque los hombres más cercanos y los que se supone que le deberían de cuidar, proteger y apoyar, son los que ejercen violencia contra ella. Uh-huh. Y el caso de la violencia contra la mujer es uno de los temas que yo recuerdo, tengo muchos años trabajando en el tema de los derechos de las mujeres, de la no discriminación, de la igualdad, del desarrollo. Y yo recuerdo, por ejemplo, en los años 70, el tema de la violencia contra la mujer era un tema que era absolutamente privado. Uh-huh. Las mujeres no se atrevían ni siquiera a comentar que el marido, no hablemos en los años 50, pero te hablo de cuando yo empecé a trabajar en estos temas. O sea, las mujeres no se atrevían a decir que habían sido maltratadas, pero tampoco existía absolutamente nada donde ellas pudieran ir y denunciar, porque si ellas iban a una comisaría o a una jefatura o como le llamen, dependiendo del país, a decir, no, mire, es que mi marido me maltrató, el policía lo más seguro le iba a decir, señora, resuelva ese tema en su casa. No te uh-huh. digo algunas de las formas como se dirigía la policía a las mujeres, porque realmente no son aptas para la televisión. Pero eso pero poco qué triste a poco, que no sean aptas para la televisión, pero sí aptas para que lo dijera el policía. Lo cual desvela esta enorme hipocresía en la que también nos hemos movido. Entonces, el tema de la violencia contra la mujer inicialmente eran las hermanas, la familia, las primas, que bueno, que le ayudaban y bueno, aguanta y tal. Empezaron las organizaciones de mujeres. En los años 60, 70 empezaron a crear centros para atender los casos de violencia, pues que sabían, que conocíamos que pasaban, pero que no teníamos ningún mecanismo que permitiera la atención. Entonces las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, fueron las que empezaron a atender esos casos. Ahora, pongamos en contexto Moni Pisani, de Naciones Unidas, ONU Mujeres, acá en Ecuador. 45 ya se crea la ONU,
precisamente, ahí se escribe la Carta de la ONU, se proclaman unos derechos universales, se habla de la no violencia en términos generales, se habla de todos nuestros derechos, pero sin embargo no llega a cubrir los derechos de la mujer, porque de todas maneras luego se necesita, y bastante tiempo después, un proceso específico de las mujeres para reivindicar sus derechos. Así es, y es por eso tenemos en el año 75 la primera conferencia mundial de la mujer, que fue en Ciudad de México, y que uno de los temas de los que se habla es el tema de la violencia contra la mujer. Allí se empieza a visibilizar el tema de la violencia contra las mujeres. Como te digo, las organizaciones de mujeres son las que asumen como ese papel de tener centros de acogida, refugios, etcétera, y empiezan a generarse leyes para prevenir la violencia, o para erradicar la violencia, o para sancionar la violencia. En esa primera generación, la mayoría de las leyes eran leyes de la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, porque era como la violencia que más se conocía en ese momento. Pero bueno, ahora hay nuevas leyes, se han ido, hay leyes de tercera generación ya que incluyen, bueno, en primer lugar, que hay una serie de reconocimiento a otras formas de violencia, la violencia institucional, la violencia patrimonial. La patrimonial. Sí, o sea, hay muchas formas de violencia. Ese hombre que amenaza a su mujer con dejarla en la calle. No te doy nada, no te voy a dar pensión, me voy del trabajo. Sí, no reconoce que todo eso se construyó en sociedad. Gracias al esfuerzo de ambos. Sí. Hay muchas formas de violencia. Entonces, bueno, pero empieza como todo ese proceso, como te digo, organizaciones de mujeres, viene el Estado asume la responsabilidad, el compromiso, se hacen las nuevas leyes, empiezan a crearse comisarías de la mujer o unidades especiales para atención a las mujeres en los distintos países en esta región. Esta es una región que ha avanzado mucho en el tema de la erradicación de la violencia contra la mujer. En términos, mira, fuimos la primera región que tuvimos una convención para erradicar, sancionar y prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belén do Pará, que se aprobó en el año 94. Y la segunda convención que hay es la que se hizo recientemente en Europa, que fue el año pasado, o sea, más de 20 años después. O sea, realmente esta es una región que ha avanzado mucho en términos legislativos. Todos los países de la región ahora tienen una ley o alguna disposición específica para atender el tema de la violencia contra la mujer. El caso de Ecuador hasta en la propia Constitución está, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Luego tenemos los casos del femicidio o feminicidio, dependiendo del país, se identifica de distinta manera. Tenemos ya 17 países en esta región que tipifican el femicidio. El caso de Ecuador está recogido en el COIP del 2014. Sin embargo, 17 países en la región. Pero creo que sigue siendo menos de la mitad. Bueno, pero si pensamos en toda América. Si pensamos en América Latina y el Caribe, sí. Pero de todas maneras somos la región donde se tipifica el femicidio. Se identifica como un delito particular. 17. En otros países están recién empezando y aprendiendo de nosotros en ese tema. Sin embargo, cuando nos vamos al tema de la aplicación de las leyes, allí sí estamos fallando, porque todavía hay una brecha enorme entre lo que dice la ley y cómo se cumple, cómo se sanciona, el tema de las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces hay altos niveles de impunidad en la región. Tenemos todos estos hitos, todos estos momentos, vamos progresando, vamos mejorando, pero no es suficiente. No es suficiente. 2010 se crea ONU Mujeres, como Así diciendo, es. Bueno, todo lo que se ha hecho todavía no basta, hay que seguir haciendo. Y se crea ONU Mujeres, como advirtiéndonos que tenemos que seguir trabajando. Sí, mira, se crea ONU Mujeres en julio del 2010,
nosotros somos la organización de Naciones Unidas más joven, Sí. porque surgimos como una respuesta a la reforma de Naciones Unidas que tiene muchos años, y había 4 instancias dentro de Naciones Unidas que atendían el tema de la mujer de manera fragmentada. Uno la parte normativa, otro la parte programática, otro investigación, etcétera. Entonces se juntan las 4 instituciones, se mezclan todas y nace ONU Mujeres, que yo siempre digo que nacimos con un espíritu nuevo, pero con un cuerpo viejo. Entonces, bueno, tocó hacer todo un ajuste de la estructura, ampliar, crear nuevas oficinas, bueno, fue un trabajo de mucho esfuerzo, que tuvimos el privilegio de que la conducción de esa primera etapa de ONU Mujeres lo hizo la ahora presidenta Bachelet. Sí. Fue nuestra primera directora ejecutiva, con una mujer con una gran claridad de posicionar a la organización políticamente, de que el mandato nuestro fuera un mandato integral, porque nosotros atendemos la parte normativa, la parte programática, la parte de coordinación, la parte de seguimiento de instrumentos internacionales. Entonces, bueno, tenemos como un mandato de verdad súper sólido dentro del sistema de Naciones Unidas, pero bueno, somos la organización que menos recursos tiene dentro de Naciones Unidas. Entonces hubo un gran compromiso por parte de los estados cuando se creó ONU Mujeres, pero la meta que se propuso que debíamos tener como un presupuesto mínimo todavía no la hemos alcanzado casi 6 años después. Entonces siempre estamos en esa, es un reflejo también de lo que ocurre con los temas de la mujer, porque pasa en los países, se crean ministerios, institutos, tal, pero no se le asigna los recursos que son necesarios para que pueda cumplir con su mandato. Y en asignación de recursos es donde puedes definir más nítidamente cuál es la verdadera tendencia de tu gobierno, ¿no? Exactamente. En los recursos, cómo se asignan los recursos. Claro, porque a veces se habla de que los presupuestos son neutrales y no es cierto. No es cierto. Los presupuestos indican cuáles son las prioridades. Están cargados de una organización, ideología, ¿no? Por supuesto. Mucha ideología los presupuestos. Por supuesto que sí. Moni, hablamos de este gran brochazo, digo, del problema de la mujer, del problema de la violencia contra la mujer, pero hay maneras mucho más sutiles de esa violencia, ¿no? Tú dijiste los medios y el papel fundamental que cumplen los medios. Cómo verbalizan el tema de la mujer, cómo la siguen cosificando. Exactamente. En todas partes, y en el caso ecuatoriano, nunca olvidaré la actitud ejemplar de Alexandra Ocles, asambleísta de Ecuador, que obligó a retirar una publicidad porque era absolutamente ofensiva desde el punto de vista incluso de étnico o de pueblo, pero también de mujer, brutalmente de mujer. Entonces, casi sin darnos cuenta, a través del lenguaje ejercemos esa práctica de dominación y de prejuicios y de discriminación por una cuestión de género. Sí, así es. Esa quizás es la más difícil. Yo creo que sí, y es una de las más importantes. Ajá. Y bueno, nosotros en ONU Mujeres trabajamos en muchas áreas, como te podrás dar cuenta, porque bueno, los derechos de las mujeres son todos, están en... necesitamos trabajar en muchas áreas. Una de las áreas que estamos trabajando es con los medios de comunicación, y recientemente en la Comisión del Estatus de la Mujer de marzo de este año lanzamos un pacto y un llamado. Lanzamos un pacto mundial de medios, que es un llamado precisamente para que los medios de comunicación del mundo se unan a esta lucha que tenemos nosotros para acabar con la discriminación contra la mujer, y para que los medios hagan un mejor uso de los espacios, de la forma como se trabaja con las mujeres. Y bueno,
Yo voy a aprovechar de anunciar que recientemente... Pero si me permites, Moni, sí, de eso que yo también quiero hablar de eso, ¿no? Porque a eso me refería cuando insinué eso de que podemos sacar pecho, pero permíteme hacer una corta pausa, la única corta pausa, en esta entrega de Palabra Suelta, conversando esta noche con Moni Pisani, la representante de ONU Mujeres aquí en nuestro país. La pausa y ya regresamos. Sí, ya estamos de vuelta en esta entrega de Palabra Suelta, aquí por la televisión pública. Esta noche conversando con la representante de ONU Mujeres aquí en nuestro país, Moni Pisani. Moni Pisani no es italiana, eres latinoamericana. Venezolana. Venezolana. Claro, Venezuela tuvo, después de esas grandes guerras, fuerte migración europea, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Mucha gente de Italia, mucha gente de Francia. España, de Francia y de Portugal. Portugal. Entonces hay esa mezcla, ¿no? Que dicen que esa mezcla nos va incluso embelleciendo, ¿no? Esas mezclas. Depende. No porque sean de Europa, digo, solo por el hecho de la mezcla. La mezcla, sí. No estoy pensando en eso, ¿no? Sí, en la mezcla, ese mestizaje. Sí, Venezuela realmente es un país de muchísimo mestizaje. Sí, sí. Por eso yo advertía, no eres europea, eres venezolana. Sí. Feliz de vivir en Ecuador. Muy feliz de estar acá en este país que es tan gentil. Tremenda. Con los extranjeros. Le voy a hacer esa pregunta a una diplomática, ¿no? ¿Qué me va a responder? Moni, ahora sí, hablemos de esto que nos podría permitir sacar pecho, yo decía, ¿no? Sentirnos orgullosos, porque los medios públicos de Ecuador y este programa está saliendo en un canal público, nos comprometimos y firmamos un convenio con ONU Mujeres Ecuador para eso, lo que tú ya anunciabas, este acuerdo con los medios, porque debemos ser muchísimo más cuidadosos en el lenguaje que utilizamos. Sí, realmente yo creo que ese es un paso muy importante que dieron los medios públicos del Ecuador. Nosotros estamos invitando a todos los medios del Ecuador. Les hemos ratificado una invitación que hicimos en marzo para suscribir este pacto de tratar las noticias de una forma distinta, de ver a las mujeres de una manera distinta, enfocar la noticia en la que hay mujeres de una manera diferente. Se trata de tratar con respeto la imagen de la mujer. Y bueno, también nosotros nos comprometemos a acompañarles pues, en ese proceso, a darles información actualizada. Es una relación de mutuo beneficio. Sí. Porque es para los medios y también para nosotros, pero sobre todo es para el país. Ahora, la complejidad del tema, Moni, y no quiero tampoco cargar las tintas, es no solo el momento en que damos noticias, a ver, cómo vamos a tratar el tema de la mujer, incide muchísimo en el tema mediático la parte publicitaria y comercial, porque ahí también hay una agresión brutal. Una utilización absolutamente de las mujeres. Es lamentable, pero sí, se utiliza a la mujer como una cosa pues, para promocionar, para vender. Y bueno, también ese es un trabajo que tenemos que hacer también con las mujeres modelos, para que pongan ciertos límites, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos dado un paso importante acá en el Ecuador. Tenemos por ahora todos los medios públicos y el Telégrafo, que es un medio impreso que también suscribió el pacto. Y esto yo creo que poco a poco vamos a ir cambiando de alguna forma cómo se venden las noticias, cómo se presentan las mujeres en la noticia, cómo se dicen las noticias cuando una mujer
aparece muerta, porque basta esa forma, incluso eso, cuando una mujer aparece muerta se habla de distintas formas si es un hombre que aparece muerto. Entonces, bueno, yo creo que allí hay mucho trabajo por hacer y yo siempre he dicho, los medios pueden ser nuestros aliados más importantes para terminar con esa discriminación y con esos estereotipos, porque ustedes llegan a millones de personas. Sí. Nosotros, yo siempre digo, nosotros podemos ir y hacer un taller con 100 personas, 1000 personas, 2000 personas, pero eso no es absolutamente nada si comparamos con la entrada que tiene un medio de comunicación. Pero entonces, el papel que ustedes tienen es fundamental. Pero si el taller lo haces con los que trabajamos, hombres y mujeres, claro, en los medios públicos ya va a tener un mayor impacto. Claro, es que eso es parte de lo que nos comprometemos cuando firmamos ese convenio. Ahora, ¿cómo damos la noticia, no? Si hay una violación, que es tan común, lamentablemente, hemos sido educados para reaccionar. ¿Qué habrá hecho esa mujer para que la violen? ¿Qué cargaba puesto? Sí. ¿Por qué andaba allí a esa hora? Exacto. ¿O por qué hizo tal cosa? Y es lo que yo digo, o sea, nadie cuestiona la forma como un hombre anda vestido o por dónde transita y todo esto, pero cuando es una mujer, sí. Y lamentablemente es porque hemos sido criados para eso, para que veamos de forma distinta. Sí. Entonces, nosotros estamos trabajando porque tengamos un mundo de iguales para el 2030. En todos los casos siempre hay una carga de culpabilidad. Hay una carga de culpabilidad en contra de la mujer. La mujer es responsable de cualquier cosa que pase. Entonces, nosotros hemos venido desde el año pasado que se firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es parte también del trabajo que vamos a hacer con los medios públicos. Hemos venido planteando, o sea, para el 2030, que es cuando se cumplen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, queremos un mundo 50-50, porque además no se pueden cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible si no se toma en cuenta y si no se eliminan esas diferencias entre hombres y mujeres. Pero hay leyes que ya están obligando a la paridad, ¿no? Hay leyes que sí que obligan, pero es que no necesariamente, yo soy abogada de formación, no necesariamente la ley cambia. O sea, la ley es importante, es un paso fundamental, es el marco que te da. Es la cultura la que nos cambia. Pero tenemos que cambiar la cultura. Porque pasa muchas veces con las propias leyes de paridad que tenemos para la participación política de las mujeres, que se busca la forma de obviarlas o de, bueno, en algunos países donde no existe la cremallera como acá, entonces se pone, mitad hombres, mitad mujeres, sí. Los 10 primeros son hombres, las 10 últimas son mujeres, por supuesto, las mujeres pero nunca en Ecuador van. lo cambiamos. Claro, en el Ecuador es el cremallera, 1-1. Cremallera, 1-1. 1-1-1-1. Sí, entonces, porque si ponías 10 primeros hombres y 10 últimas mujeres, no estás sí, está bien, pero no llegaban las 10 últimas. No. Y siempre llegaban los 10 primeros hombres. A veces no llegaban ni siquiera los 10 primeros hombres, pero llegaban puros hombres. Sí. Entonces, precisamente, hay que trabajar con las leyes, haciendo las leyes fuertes y que sean fáciles de lograr su aplicación. Porque si nosotros ponemos simplemente en la ley, no, que mitad hombres y mitad mujeres, o como dice la Constitución 50-50 y igualdad, no hay necesidad de leyes. No, sí hay necesidad de leyes. Esas son leyes que cumplen una función específica, porque se supone que son leyes transitorias, ¿verdad? Son leyes que se llaman de discriminación positiva, le llaman en algunos casos, pero son leyes que permiten, ¿verdad?, que se trate de forma diferenciada para lograr la igualdad, porque en realidad hacia lo que trabajamos es hacia lograr una igualdad entre hombres y mujeres, pero a veces hay que tomar algunas medidas para garantizar esa igualdad. Pero normalmente son leyes de carácter transitorio, porque no queremos, como digo yo, no queremos que eso permanezca para siempre. Tenemos que lograr esos cambios en la cultura que en un futuro yo desearía que no hubiera necesidad ni de ministerios de la mujer, ni de ONU Mujeres, porque ya esté tan internalizado en las estructuras, no solamente de nuestro pensamiento, nuestro ADN, sino en el ADN institucional, en el Estado, que no haya necesidad. Que no haya machismo ni que haya feminismo. No.
que no haya machismo ni hembrismo, porque lo opuesto del machismo es el embrismo. Perdón, sí. Es una buena precisión. Esa es mi posición. Yo siempre defiendo eso, porque yo digo, a ver, el machismo es terrible. Viene de macho. El embrismo también. Sí. Entonces, ¿El feminismo qué sería? ¿La concienciación? El feminismo es una doctrina, ajá, es un estudio, que se hace necesario. Que se hace necesario, uh-huh, y que simplemente lo que hace es buscar la democracia, la verdadera democracia. Yo siempre sí digo, el feminismo para mí es sinónimo de democracia, o sea, es buscar precisamente esa igualdad. Lo que es malo es cuando nos vamos al opuesto, claro, que nos vamos entonces machismo, embrismo. Entonces yo quiero ser superior, claro, yo quiero ser superior a los hombres. No se trata de eso. Se trata de que queremos estar en igualdad de condiciones, porque además hombres y mujeres nos complementamos, somos socios, aliados, compañeros, luchamos por las mismas cosas, pero tenemos que buscar ese punto de equilibrio donde veamos que en realidad tenemos que apuntar en la misma dirección porque es beneficioso para ambos. Luchamos juntos por la democracia, luchamos juntos por la justicia social, luchamos juntos por el desarrollo, por la paz. Ajá. Fíjate ahorita, por ejemplo, lo histórico que ha sido con lo de la paz en Colombia. Ajá. Las mujeres estaban sentadas en la mesa de negociación y eso fue sumamente importante. Y allí, bueno, nuestra oficina en Colombia jugó un papel muy importante en acompañar ese proceso, en impulsar esa incorporación de las mujeres. Y las autoridades colombianas, igual que los grupos de la guerrilla, nombraron a sus delegadas en las mesas. Eso fue sumamente importante, sí, porque la visión de las mujeres es importante en los distintos procesos. Moni, ¿te importa mucho el lenguaje también? Digo. Es sumamente importante. Y es sumamente importante porque al principio del programa te decía que antes en los libros y todo solo hablaban de presidente y todo. El lenguaje es una forma también de ir, ¿verdad?, alimentando ese imaginario. Sí, sí. Si yo desde niña solo hablo de presidentes, secretarias, maestras, enfermeras, cuando yo sea grande, yo voy a verme como enfermera, secretaria o maestra, que son unas profesiones maravillosas, pero no son las únicas en las que las mujeres podemos estar. Las mujeres podemos estar en todos los espacios, pero hay que identificarlo. Yo siempre digo, bueno, si es cierto eso, que el masculino representa a hombres y a mujeres, pues también el femenino. Entonces hablemos de ingenieras y no de ingenieros, porque si sí, cualquiera de los sexos es igual. Pero está la misma ONU tiene que ponerse al día, porque todavía no ha habido una secretaria sí general de la ONU, ¿no? Todos han sido secretarios generales. Todos han sido secretarios generales. Y parecería ser, como van las cosas, porque ya se hizo como una primera corrida, y tú lo sabes, en Naciones Unidas, y no ha quedado claro si va a ser una mujer, aunque la corriente ha sido muy fuerte, de que ya es hora de que sea una mujer sí la secretaria general, pero parecería ser que no, que en Naciones Unidas todavía no se ha permeado lo suficientemente para aceptar esa propuesta. A ver, hay un movimiento fuerte, ¿no? A ver, hay un movimiento muy fuerte sí para que la secretaria general sea una mujer. Sí, yo lo sé. La palabra lo tienen los países. Sabes que son los países miembros los que deciden. Pero tú lo sabes, que más está en el terreno del Consejo de Consejo de Seguridad, pero igual, son los estados. Yo lo sé, son los estados, no es la organización. Nosotros como organización estamos listos pero para vi un tener modelo que corría general ya para ver qué pasaba. Sí. Y por ejemplo, Susana Malcorra, la actual ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, que apunta todavía a ser secretaria general, quedó muy mal. Hay varias mujeres. Sí. Hay varias mujeres candidatas. Y en esa primera corrida, pues creo que hay dos que quedaron como tercera y sexta o por ahí. Pero un hombre quedó primero. Un hombre quedó primero. Con más opción. Sí. O sea, la propia ONU... De todas maneras, mira, no olvidemos, el secretario general actual fue elegido después de 7 corridas. Entonces, de acuerdo. Hay que impulsar, los países tienen que impulsar para que sea una mujer. No es definitivo, es cierto, no es definitivo. En Estados Unidos están también
conmocionados, si podemos decir positivamente, ¿no? Porque es la primera vez que una mujer ha sido nominada para presidenta de los Estados Unidos, después de tantísimos años. Bueno, yo como ecuatoriano no puedo decir gran cosa, porque todavía tampoco no hemos tenido una presidenta, ¿no? Por unas horas. Ah, sí, Rosalía Arteaga, tienes razón. Tienes razón. ¿Cómo se te va a pasar a ti ese dato? No se me puede pasar. Por unas horas, pero sí, realmente ha ido cambiando el tema de la participación política de las mujeres cada vez. Bueno, desde ONU Mujeres nosotros celebramos mucho la nominación de la actual candidata del Partido Demócrata de los Estados Unidos, de Hillary Clinton. Nuestra directora ejecutiva pues ha hecho declaraciones sobre eso, dice que es histórico y que es sumamente importante. En esta región, mira, hasta el año 2014 teníamos 6 presidentas y ahora solamente tenemos una, la presidenta Bachelet. Porque bueno, la presidenta Dilma está en esta situación. Juicio. Exactamente, entonces no está Cristina en ejercicio. Ya dejó de serlo. Exactamente, perdimos la de Costa Rica, teníamos en Trinidad y la primera ministra de Jamaica. Ahorita solamente tenemos a Michelle Bachelet, una sola presidenta. Entonces es como muy inestable la participación de las mujeres. Muy inestable en el mantenernos, pues, porque uno esperaría, después de tener 6 mujeres primeras ministras o presidentas en la región, esperaríamos que ahora tuviéramos 10. Y al contrario, tenemos una. Ahora, hablando de ese poder, Moni Pisani, representante de ONU Mujeres en nuestro país, al poder hay que vestirlo también de otras maneras, porque si no el poder sigue siendo el mismo poder, ¿no? Que a veces es tan terrible, ¿no? Por esa pérdida de lo humano que a veces le pasa al poder como tragedia. Y quiero decir con eso que, por ejemplo, los británicos tuvieron a Margaret Thatcher. Igualito pasó. Es decir, quedó vestido de la misma manera el poder. Sí, bueno, mira, también ocurre muchas veces o ha ocurrido, que alguna mujer llega a una posición de poder. No necesariamente es una mujer que esté convencida del tema de los derechos por una parte, ¿no? Sí. Y por otra parte, para hacerse respetar, piensa que tiene que actuar igual que si fuera un hombre. Y está demostrado que no es así, que realmente las mujeres aportamos a la política porque tenemos una visión distinta de abordar las cosas. Sí. Porque además está demostrado que tenemos somos multitareas, o sea, podemos hacer varias cosas simultáneamente. Y yo estoy convencido, perdona las interrupciones, Moni, que la mujer busca más el consenso que la imposición. La mujer, sí, en general, porque nos toca estar negociando todo el tiempo en las distintas cosas. Nos ha tocado negociar toda la vida para poder lograr cosas, para poder estudiar, para poder graduarnos, para poder empezar a trabajar, para poder en la casa. Entonces nosotras desarrollamos mucho las habilidades de negociación y no es que no nos gusten las confrontaciones, sino simplemente que pensamos, y estoy generalizando, pero pensamos que muchas veces podemos lograr más si consensuamos que si confrontamos. De acuerdo. Pero además de eso, las mujeres, y eso está demostrado, pues. Yo recuerdo que la presidenta Bachelet siempre dice, si entra una mujer en la política, cambia la mujer. Pero si entran muchas mujeres en la política, cambia la política. Porque entonces las mujeres nos ponemos el foco de la atención también en algunos temas que nuestros compañeros hombres políticos a lo mejor no están tan familiarizados con el tema. Entonces, bueno, yo creo que es importante, por eso digo, la complementariedad entre hombres y mujeres para el tema de la política es fundamental. O sea, para mí yo diría, mira, es esencial. O sea, debemos dejar el terreno de lo puramente simbólico. Digo, una mujer es como un símbolo. Es un símbolo. En un directorio, en una asociación. Para la paridad. Exacto, ya deberemos pasar a dar el siguiente paso, ¿no? Y el paso es la paridad. O sea, realmente, las mujeres
Porque antes, bueno, antes se decía hace 100 años, no, es que las mujeres no están suficientemente preparadas. O las mujeres tienen que ocuparse de la casa. ¿Sabes? Siempre hay como alguna razón por la cual la mujer no se puede, es que la política es muy dura. Y es cierto, la política es muy dura, pero las mujeres también somos duras. Sí. Somos resistentes. Pero los hombres somos resilientes. Los hombres nos morimos más frecuentemente, por ejemplo, de infarto, por el estrés brutal que significa andar a cuestas con el poder, ¿no? Porque no, bueno, yo creo que es a ver cómo manejamos el poder, porque el poder en sí mismo, el poder no es malo si se utiliza bien. Sí. Entonces yo creo que sí, que es importante que se dé ese paso sustantivo, que es el paso de ir de la representación de algunas mujeres. Sí. Bueno, aquí en el Ecuador hemos avanzado bastante en términos de la Asamblea. En la Asamblea hay 42% de mujeres y esperamos, bueno, que en las próximas elecciones pues tengamos 50-50 como logró Bolivia, que tiene paridad en la Asamblea. Pero además de eso, bueno, 50% en el gabinete, 50% en todos los directorios, 50%, eso es lo que realmente habla de una sociedad que sea igualitaria, ¿verdad? Que sea democrática, donde porque ya las mujeres tienen todas las posibilidades, ya están educadas, ya tienen experiencia, ya no se les puede decir, no, es que no están preparadas. Ahora sí estamos preparadas. Y has hablado de Bolivia. En Bolivia, la Asamblea, pues la región, esta región es la segunda región en el mundo con mayor participación de mujeres en los espacios de elección, como las asambleas, pero no en los gobiernos locales. Por ejemplo, allí estamos mal. Allí tenemos que mejorar muchísimo. Muchísimo, ¿no? Te guardaste un nombre. Dijiste, en la región hay un solo país que todavía tiene un problema en relación a los derechos de las mujeres, ¿no? No, todos los países, ninguno ha logrado la igualdad. Si yo hablé fue que en un solo país no se votaba. Ya. ¿Del mundo solo o de la región? No, de la región, en todos los países. Ya, del mundo, hace muchísimos te interpreté años, mal. Ya. Porque me quedó la duda, a ver si... No, en esta región no. Todo el mundo tiene derecho a votar. votar. Todas las mujeres tenemos derecho a votar y a ser elegidas. Ya. Y será Arabia Saudita, ¿no? Sí. Ese país que no le da a la mujer el voto, ¿no? No todavía. Vienes de Venezuela y conoces a Manuela, Claro. Manuelita, Manuela Sáenz. Necesitamos más Manuela Sáenz en el planeta. Necesitamos Manuela, Juana, Petra, Bartolina. necesitamos mujeres que, bueno, yo creo que no necesitamos más Manuelas. Yo creo que necesitamos que se reconozcan a las Manuelas que hay en cada uno de los países, que se reconozca el valor y la fuerza que tienen las mujeres, las contribuciones enormes que han hecho las mujeres a la historia, a la economía, al desarrollo de los países, porque las contribuciones también que hacemos las mujeres cuando nos quedamos en la casa atendiendo a la familia, eso tiene un valor enorme que contribuye al PIB. Y acá en el caso del Ecuador, pues se están haciendo las cuentas satélites para identificar exactamente cuánto es la contribución que las mujeres que no trabajan, o sea, que hacen trabajo doméstico no remunerado, hacen al ¿Cuánto subsidian a la mujer? Exactamente. ¿Cuánto subsidia la mujer? Exactamente, a las economías de los países. Sí. Entonces yo creo que lo que hay es que reconocer eso que las mujeres hemos venido haciendo por tantos años en todos los espacios. Pero sí hemos avanzado algo, Moni, porque yo recuerdo hace no muchos años, alguien en tu misma posición, no recuerdo ya su nombre, decía, cuando vas a hacer las encuestas, estas encuestas económicas, a una mujer que se quede en su casa trabajando no sé cuántas horas, mucho más que 8 horas, le preguntaban, ¿en qué trabaja? No, yo no trabajo. No hago nada. Sí. Claro, porque es que las propias mujeres no valorábamos ese trabajo, porque nadie lo valoraba, Ajá. ¿verdad? Era un trabajo invisible, absolutamente. Y cuando se pone a ver, yo digo, sin embargo, ya se está contabilizando,
pero de todas maneras yo creo que el monto que se le debe poner por hora debe ser mayor, porque hay que ver que el trabajo doméstico es muy fuerte, es muy pesado, es un trabajo realmente que requiere, y además es un trabajo que es rutinario, que tiene pocas motivaciones. Efímero, a ver, tiende una cama. Ya enseguida está y puede hay que al volverla minuto a hacer. siguiente estar Exactamente. destendida. Y además, o sea, se le ha asignado esa responsabilidad a las mujeres, el cuidado de los ancianos, Sí. de las personas con discapacidad, de las personas enfermas. Entonces, eso también hay que crear los sistemas, el Estado tiene que garantizar los sistemas para que las mujeres puedan liberar tiempo y puedan incorporarse también a producir y también a desarrollarse más personalmente. Tenemos que tener campañas permanentes en este proceso de concienciación, Moni, sobre todo frente a esa violencia brutal, ¿no? Que tiene distintas maneras de expresarse, ¿no? La violación, por ejemplo, ¿no? Creo que hay que hacer un pacto, no más tolerancia cero frente a temas Tolerancia cero, como eso, impunidad ¿no? cero, tolerancia cero. Y bueno, en eso ustedes tienen mucho que contribuir y mucho que apoyar. Pero estamos esperando tus talleres también, ¿no? Claro que sí. En el pacto con los medios públicos. Estaba viendo unos memes, Moni, no sé qué te parezca a ti. Me lo enseñaba una mujer. Por ejemplo, un hombre puede acercársele a una mujer y decirle, ¿me puedes prestar tu auto esta vez porque necesito hacer algo? Y la mujer puede decirle, sí, te lo presto, llévatelo. Se va en su auto. Al día siguiente, este mismo hombre coge el auto de esta mujer y lo prende y se lo quiere llevar. Y la mujer le dice, hey, espérate, ¿por qué te llevas mi auto? Pero es que ayer me lo prestaste. Oye, que te lo haya prestado ayer no quiere decir que te lo presto siempre. Claro. Entiende eso. Claro, sí, es que son tantas cosas que parecen pequeñas, pero que son agresiones contra las personas, porque tú serías incapaz de tomar el auto de tu amigo sin pedírselo prestado. Por supuesto. Entonces, es así, o sea, son esos pequeños detalles que tenemos que ir cambiando. Y los cambios están empezando por nosotros mismos. Los cambios que tenemos que hacer nosotros en nuestras relaciones personales, en la vida cotidiana, en cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras parejas, con nuestros amigos y con nuestras amigas. Yo creo que el gran cambio para lograr un mundo de iguales en el 2030 tiene que empezar por el cambio que hagamos cada uno de nosotros. Que no es mágico, que no es único, que no tiene fórmula. Cada uno tiene que pensar qué cosa estoy haciendo que contribuyo con la desigualdad y la discriminación. Yo estoy segura que cada uno de nosotros va a encontrar algunas cosas que tiene que cambiar. Y luego así ir cambiando las comunidades, ir cambiando las instituciones que son tan importantes. Y así vamos a lograr el mundo que queremos en el 2030. Te vi haciendo números antes de entrar al programa y dije, ¿qué estará calculando Moni? Y estabas calculando el número de mujeres que integraron la delegación ecuatoriana en los Juegos Olímpicos de Brasil, y aunque son algunas, no son suficientes. Sí, mira, en realidad que estamos también, como te digo, mujeres está en todas partes. Estamos en los Olímpicos, nuestra directora ejecutiva mañana va a llevar la antorcha. Mañana le ha quitado temporalidad al programa. No importa. La gente sabe que lo estamos grabando, okay. Así que no es ninguna trampa. Bueno, nada, entonces podemos... Sí. La directora ejecutiva llevó Esto sale al aire, así que no es un fallo, es simplemente lo normal, es una conversación. Así que esto mismo sale al aire, no te preocupes. Ah, bueno, entonces bueno. Estamos en los Olímpicos, estamos con un programa que es para un programa piloto con el Comité Olímpico Internacional y otras organizaciones para trabajar con jóvenes, adolescentes, mujeres, para lograr potenciar su liderazgo a través del deporte. Este es un programa piloto que estamos con mucho entusiasmo, empezó en Brasil y que esperamos repetirlo en toda la región y en el mundo. Pero además de eso,
hemos venido como haciendo un seguimiento al tema de las atletas en los Olímpicos. En esta oportunidad tenemos 45% de mujeres en todas las distintas categorías. 45% de los atletas son mujeres. Y en el año 2012 también fue, o sea que estamos un poquito estancados desde el 2012 hasta ahora. En el caso particular del Ecuador, tenemos 14 mujeres atletas de 38 atletas y nos gustaría que fuera más, pero también tenemos estudios que nos demuestran por qué hay menos atletas mujeres que hombres. Hay menos apoyo. Por una parte hay menos apoyo, pero también por los temas de género, pues, o sea, las jóvenes desertan de los deportes en un 49% durante la adolescencia por múltiples razones, por un tema de seguridad, por un tema acoso también hay. De recursos, por un tema de que, bueno, tienen que quedarse en la casa ayudando a la mamá a cuidar a los niños, o el embarazo adolescente. Entonces tenemos que apoyar más a las niñas atletas para que realmente logremos en las del 2020 tener 50-50. Lo último, Moni, ya nos tenemos que ir. En las zonas de refugio, como consecuencia del terremoto, ¿cómo está la situación? Ahí también ONU hizo un trabajo. Sí, bueno, y es permanente ese trabajo. Ahí estamos apoyando distintas instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Hemos apoyado en varias áreas. Por una parte, en el tema inicial fue el tema de precisamente prevenir violencia en los albergues y refugios. Y allí estuvimos haciendo y seguimos haciendo un trabajo que es para capacitar a los militares y a los policías que atienden los refugios y los albergues. Y esto lo hicimos con el Ministerio del Interior, con la parte de la policía, con el Ministerio de Defensa, con los militares, en apoyo al Plan Nacional para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Por otra parte, bueno, también estamos apoyando al Plan Nacional para todo el tema de lo que es de materiales para entregar en los albergues, para todo el tema de las rutas de violencia que hay que hacer en el caso de violencia, apoyándoles también a capacitar a todo el personal. Hemos contratado gente para que esté bajo el liderazgo del plan de violencia, dando apoyo psicosocial y apoyo y dando capacitaciones en los albergues. O sea, ha sido un trabajo en el tema de prevención de violencia bastante fuerte. ¿Y tus reportes qué te dicen? ¿Cómo ha sido el tema de la violencia en los reportes albergues? Ha habido, por supuesto, algunos casos de violencia. La información que tenemos es que en algunos casos se ha logrado detener antes de que ocurra el hecho y en otros casos se ha sancionado. Pero los reportes nos indican que son pocos los casos en comparación. No debemos olvidar que antes de la tragedia había violencia. Sí. Entonces yo creo que se ha ido fortaleciendo esas comunidades incluso para que estén atentas ellas mismas y no permitan que ocurran casos de violencia. Eso por una parte. Por otra parte también, conjuntamente con algunos ministerios como el de Justicia, el Coordinador de Desarrollo Social, desarrollamos especialmente para personas que vivían en los albergues unos talleres que se llaman Cómo mejorar mi desarrollo personal y mi negocio, para pequeños negocios, es un curso muy corto, pero que fue inspirado en las mujeres de Calceta, porque estuve alguna vez en... ¿Diste cursos hasta de y estamos ahorita, para mujeres? Sí, ya tenemos 50 mujeres que están formadas para ser albañiles mayores y están pidiendo más cursos. Estamos sumamente contentas. Es con una institución del Estado que es quien da la capacitación. Y así rompemos estereotipos también. Y esa es una forma de romper estereotipos, pero sobre todo, o sea, nosotras queremos que las mujeres se incorporen en la reconstrucción y para eso tenemos que prepararlas, porque después nos van a decir, no, es que las mujeres no están preparadas para trabajar en albañilería. Pues ya están preparadas. Entonces ese curso de albañilería nos tiene de verdad sumamente orgullosas, es un trabajo muy lindo. Se graduaron, porque son varios módulos. Justo la semana
hace unas semanas se graduaron del primer módulo, ya están en el segundo, y así vamos poco a poco tratando de que realmente puedan incorporarse en la reconstrucción, porque hacia allá es que estamos apuntando la recuperación económica y todo esto. También queremos hacer de reciclaje y de carpintería, apoyarles. Esperaremos tus talleres aquí en los medios públicos. Claro que sí, con todo gusto. Para ver cómo somos capaces o cuán capaces somos de llevar nuestro compromiso hacia las pantallas y ayudar en el tema de la concienciación en la sociedad ecuatoriana. Agradecerte, Moni, por haber estado aquí con nosotros. Agradecerte a ti y contamos con ustedes. Y nosotros con ustedes también. Moni Pisani, la representante de ONU Mujeres aquí en nuestro país, ha estado en esta entrega de Palabra Suelta, que al final, y como siempre, le agradecemos su compañía. Pásela bien. Palabra Suelta.